Ok, saludos estimados estudiantes. Hoy vamos a estar conversando justamente sobre la primera parte del test de la figura humana, que precisamente habla de su aplicación en niños, ¿no? Cuando hablamos de niños, estamos hablando de aproximadamente los 5 años hasta los 12 años. Ya de 12 años en adelante se considera un preadolescente y un adolescente desde los 13. Entonces, bueno, en este caso, el test de la figura humana aplicado en niños está estandarizado por Elizabeth Koppitz y bueno, lo vamos a conocer justamente como el método de Koppitz para la figura humana. Entonces, avanzamos justamente. El contenido de la clase, pues básicamente eh, vamos a estar viendo algunas ideas generales, sus elementos formales, o sea, su aplicación, algunas sugerencias de Koppitz o de la autora, ¿no? El sistema de puntuación, ya que en niños la figura humana precisamente aborda un estilo muy característico, ya que se correlaciona con el nivel de inteligencia, al igual este, mm, que una prueba de inteligencia. Entonces, hay un sistema de puntuación allí dentro de lo que es el dibujo de la figura humana aplicada en niños, y este sistema de puntuación, pues, nos sugiere un nivel de coeficiente intelectual en el niño. Y ojo, solamente es sugerido, no vamos a hablar que es algo preciso como las escalas Wechsler, que bueno, esos son ya instrumentos psicométricos que bueno, son mucho más específicos, ¿no? Y finalmente las claves interpretativas, es decir, algunos elementos para la interpretación del test. Es importante resaltar que para efectos de la evaluación, se debe hacer la interpretación de la manera que ya indicamos, ¿no? A través de los niveles de inferencia. Siendo el primer nivel de inferencia, los elementos observables, que los vamos a ver por allí en varias diapositivas, y siendo las interpretaciones, pues, elementos más relacionados con la pericia del evaluador. Entonces, justamente, la figura humana, especialmente en niños, pues nos permite evaluar aspectos emocionales, maduración perceptomotora y cognitiva. El dibujo debe contemplarse desde dos perspectivas. En la primera, el dibujo cuenta lo que alguna persona en particular en un momento dado ha integrado el pasado y la historia personal. Desde la segunda perspectiva, el dibujo es la imagen del objeto y forma parte de las modalidades de la función semiótica, es decir, dibujar es expresar marcas, imágenes y signos, lo que a veces no es posible decir con palabras, ¿no? Y entonces nos remitimos al concepto de proyección, justamente, ¿no? Y de eso se trata. El dibujo tiene una función comunicativa. En un dibujo libre, sin modelo, el individuo expresa su mundo interno, su espontaneidad, rigidez, creatividad y destreza. Importante. Esto es como se percibe a sí mismo en relación con el ambiente. Cuando se usa la técnica del dibujo de la figura humana para la evaluación intelectual del niño, se valora el grado de madurez psicomotriz como un componente importante en el desarrollo intelectual. Entonces, bueno, tenemos algunas ideas generales, ¿no? Tenemos que es un método de psicodiagnóstico, en la que el niño, bueno, no solo realiza un dibujo, sino que se pretende que vierte emociones, ¿no? Justamente el principio de la proyección, el principio que hablábamos, bueno, con los teóricos, justamente, con Freud, con Klein, permite intuir problemas emocionales y, ojo, es intuir. Recuerden que cuando hablamos de pruebas proyectivas no diagnosticamos, sino que intuimos o existen indicadores que nos sugieren que hay que evaluar un área o que hay que explorar un área en la vida emocional del niño o del adulto del adolescente. Entonces permite intuir que existe un problema emocional en esa área o que por lo menos tenemos una idea que existen problemas emocionales o inmadurez emocional incluso
se pueden apreciar sus competencias intelectuales y cognitivas, por supuesto. Prueba ampliamente utilizada en los diagnósticos y valoración psicológica, muy utilizada en contextos clínicos y organizacionales. Sin embargo, los organizacionales pues se le da un matiz un poquito diferente. Permite apreciar la madurez intelectual, por supuesto. Hay en los contextos escolares, por supuesto. Prueba ampliamente usada en el contexto escolar, en este caso la de niños, ¿no? Y en la clínica, por supuesto. Permite apreciar la madurez intelectual, el nivel evolutivo y las relaciones interpersonales del niño. La edad de aparición del dibujo, pues arrancamos desde los 4,5 a 5 años. De hecho, esta prueba está hecha para niños de 5 años en adelante. Entonces, aquí dice que proporciona información simple por la escasez de elementos interpretativos. A partir de los 6 años, el dibujo puede presentar más detalle. Se analizan indicadores de contenido, primer nivel de inferencia, e indicadores emocionales, segundo y tercer nivel de inferencia, igual que en el test del árbol y igual que en el test de la casa que vamos a ver más adelante, con su respectiva interpretación. El dibujo de la figura humana es una técnica proyectiva de evaluación de la personalidad y de rasgos emocionales sociales. Implican la producción de un dibujo por parte del evaluado, el cual es analizado en base a su contenido y o características del dibujo. El dibujo de un individuo proporciona un medio natural para expresar necesidades y conflictos. Sin importar quién dibuja, refleja el concepto que tiene el niño de sí mismo. Justamente, mientras más integrado se encuentre un dibujo, pues mejor es la fortaleza yoica de ese niño. Tenemos que tener, o sea, lo primero que se ve en un dibujo de un niño es la integración del dibujo. La forma en que se realiza el dibujo, los signos, los símbolos utilizados develan el retrato interior del sujeto y muestran su actitud hacia sí mismo. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Reflejar el nivel evolutivo del niño relacionado con la edad y el nivel de maduración y sus relaciones interpersonales, es decir, sus actitudes hacia sí mismo y hacia las personas significativas de su vida en relación a las actitudes y preocupaciones. Y por supuesto mide un nivel general de la madurez mental o coeficiente intelectual. Y por supuesto nos muestra algunos indicadores emocionales. Aplicación o elementos formales de este test. Primero, papel tamaño carta, de igual manera. Hoja en orientación vertical. Nuevamente, si el sujeto cambia la orientación, yo recomiendo personalmente enderezar la hoja y si la persona la vuelve a cambiar la orientación, se le deja. Se le deja. Pero que se haga la acotación de que va vertical. Lápiz de grafito número 2. Obligatorio. No se puede otro tipo de lápiz. Borrador. Sacapunta. Mi recomendación. 2 lápices. O sea, siempre 2 lápices con borrador y punta. No se permite el uso de reglas e instrumentos para elaborar el test. Puede administrar de forma colectiva o individual, al igual que el test del árbol. La prueba tiene un baremo para niños de 5 a 12 años, como dijimos, y a partir de su análisis se puede obtener un nivel general de la madurez mental, ¿no? Y por supuesto, bueno, se obtienen indicadores emocionales y de contenido. La consigna, ¿cómo se aplica? Generalmente se le menciona, quiero que en esta hoja me dibujes una persona o figura humana entera o completa. Y lo importante es que esté completa. Personalmente siempre hago la acotación de que no se vale figuras de palito. Esa es mi acotación personal. Quiero que en esta hoja me dibujes una figura humana completa. Por favor, que no sea de palito. La manera de aplicación es generalmente se le da esta consigna y se deja que el niño haga el dibujo. Y luego que lo haga, esa es una manera, se le pide que haga el dibujo del sexo opuesto, o sea, el dibujo de, si es un hombre, pues que haga una niña,
Si es una niña, pues que haga un varón. Esto si tenemos, esto nos da mayor riqueza interpretativa. Pero bueno, si tenemos poco tiempo, pues con una figura humana completa es más que suficiente. Como dice, no hay tiempo límite para esta prueba, por lo general no dura más de 10 minutos hasta que el sujeto lo da por terminado. El niño es libre de borrar, rectificar, cambiar su dibujo durante la ejecución. Todos estos elementos deben ser anotados, tomados en cuenta. Primer nivel de inferencia, si cambia la hoja, si borra mucho, si afinca mucho el lápiz, todo esto. Si se aprecia que la figura humana es lo que se conoce como una figura de palotes o de palitos, lo adecuado es solicitar al niño que se realice de nuevo el dibujo más completo. Algunas sugerencias de Coppit, ¿no? Es justamente que como se dibuja la figura, pues justamente refleja el concepto que tiene el niño de sí mismo. A quién dibuja, generalmente uno después que aplica la prueba pregunta al niño, ¿quién es esta persona? ¿No? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Entonces, justamente como decíamos que es el reflejo que tiene de sí mismo, lo usual es que el niño diga que es él mismo o que se llama como él, o si dice otro nombre, generalmente pueden pasar dos cosas. O es una persona con quien el niño puede tener conflicto, o es una persona de vital importancia para el niño. Puede ser su mamá, puede ser su papá, etc. Eh, entonces, arrancamos justamente con la primera parte que es el sistema de puntuación, ¿no? Esto se refiere a la manera en que utilizamos el test de la figura humana como un medidor de la madurez intelectual, ¿no? Del niño. Entonces, tenemos que dentro de lo que es la figura humana, vamos a tener ítems esperados. Y asimismo vamos a tener ítems excepcionales para cada edad y para cada sexo. Los ítems esperados, eh, eh, ahorita vamos a ver cuáles son los ítems esperados, pero generalmente son los brazos, la cabeza, las piernas, el tronco, el cuello, es decir, las partes más esenciales de la figura humana, ¿no? Entonces, si estas partes están presentes, se puntúa como cero, ¿no? Se coloca cero. Sin embargo, si estas partes están omitidas, las partes esperadas, se puntúa -1, ¿ok? Los ítems excepcionales, que son elementos extras, que no precisamente son como, se definen como elementos esperados, que si ornamentos y muchos más detalles, se puntúan como +1. Entonces, si están ausentes, no reciben puntuación ni positiva ni negativa, los ítems excepcionales. Entonces tenemos los ítems esperados, si están, 0. Si no están, -1. Y los ítems excepcionales, si están, +1. Si están ausentes, no reciben ni 0 ni 1. No reciben puntuación. Se suman las dos puntuaciones, es decir, los esperados más los excepcionales, y la cantidad se le suman 5 puntos. ¿Por qué se le suman 5 puntos? Bueno, para que nunca den números negativos, básicamente es para eso, para que siempre den números positivos. Y se contrasta con la siguiente, bueno, fíjense, antes de mostrarle la tabla, esto es una, un cuadrito, ¿verdad? Donde aparecen los ítems esperados. Aquí no está completo, está cortado porque lo saqué de un libro y justamente el libro no salía completo, no era una muestra. Entonces, pero, por ejemplo, los ítems esperados son cabeza, ojo, nariz, boca, cuerpo, piernas, brazos, pies,
Brazos en 2 dimensiones. En una dimensión es un palito. En 2 dimensiones es 2 palitos. Piernas en 2 dimensiones, es decir, en una dimensión es un palito, en 2 dimensiones son 2 palitos. Es decir, que tengan grosor, a eso me refiero. Los brazos y las piernas, que tengan grosor, alto y largo, ancho y largo. Cabello, cuello, brazos hacia abajo, brazos unidos al hombro, ¿no? Y por lo menos 2 prendas de ropa, ¿no? Que sería la franela y el pantalón, por lo menos. Esos son los ítems esperados. Entonces, fíjense que a medida que va aumentando la edad, pues hay más ítems esperados. Para un niño de 5 años, un niño varón, aquí aparecen varón, niña. Para un varón de 5 años, se espera que por lo menos dibuje cabeza, ojo, nariz, boca, cuerpo y piernas. Fíjense que los brazos en un niño de 5 años son opcionales. No es necesario, o sea, no se puntúa. Pero en las niñas sí. Bueno, por un tema de madurez cognitiva. Hay excepcionales como por ejemplo las rodillas, ¿no? Pero no hablo que la rodilla sea un círculo en medio del palito, sino que realmente haya un pliegue, ¿no? Los codos también, los hombros, o sea, porque el brazo puede estar pegado al tronco, pero sin hombros. Entonces, los hombros son excepcionales. El perfil, justamente. O sea, cuando tenemos personas que los dibujan de perfil, pero no de perfil como tal, sino como así, en este ángulo, ¿no? Entonces hay un contorno y demás. Todos estos evidentemente son detalles excepcionales, ¿no? Entonces estos detalles se puntúan +1. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un niño de 9 años, donde ven todos los ítems que se esperan. Entonces tenemos que el niño dibujó, por lo menos dibujó cabeza, ojo, nariz, boca, cuerpo, piernas y brazos, hasta ahí. Pero por ejemplo, los pies no los hizo, ya tiene -1. Los brazos en 2 dimensiones no los hizo palito, -1. Pierna en 2 dimensiones no lo hizo palito también, -1. Ítems excepcionales no tiene. Por lo tanto, esta sumatoria da -3. +5, como les dije, eso da 2. Por lo tanto, ese niño estaría aquí en el límite borderline. Es decir, muy bajito, ¿no? Aquí dice, esta palabra es un poquito controversial, ¿no? Pero bueno, ese es este es el cuadro que armó Kopitz cuando hizo sus planteamientos, ¿no? Hace años. Por lo tanto, ahí dice retardo, perturbación emocional, pero bueno, podría ser compromiso cognitivo, ¿no? Como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, este niño de 9 años que vimos hace un rato estaría aquí en el límite borderline, porque estaría muy abajo en su capacidad cognitiva. Y así, bueno, por supuesto, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Ya 7 es como lo más alto, ¿no? Dice normal a alto superior. Eso por el lado entonces del sistema de puntuación del nivel de capacidad cognitiva, ¿no? Por otro lado, que es como la parte más profunda y más extensa del test de Kopitz, están los indicadores emocionales, ¿no? Se tienen determinados 38 indicadores potenciales emocionales, ¿no? Entonces tenemos que, aquí los tengo nombrados, ¿no? Esto lo saco yo directamente del manual. De hecho, ahorita vamos a ver el manual. Y bueno, tenemos signos cualitativos, detalles especiales y omisiones. Esos son
los tres indicadores emocionales, los tres tipos de indicadores emocionales. En los signos cualitativos tenemos trazos fragmentados, es decir, estos niños que hacen un trazo disculpen, un trazo inconsistente. Hay una integración, integración pobre de las partes de la figura. Cuando hablamos de integración pobre, lo vamos a ir a ver en detalle más adelante, pero cuando hablamos de integración pobre, justamente se habla de un cuerpo fragmentado, ¿no? Eh, justamente, por ejemplo, los brazos que no se pegan bien al cuerpo o las piernas que están despegadas del cuerpo. A veces el niño no las completa y las deja un poco despegadas o la cabeza mal pegada al cuello, o por lo menos un muñeco sin cuello. em, en fin, que pareciera el muñeco estar deforme, básicamente. Entonces, bueno, una integración por las partes de la figura, el sombreado de la cara o parte de la cara, ¿no? Que les hacen como una sombra por aquí o una sombra que le hacen a medio ojo. Y ojo, hay que tener cuidado con los niños que saben dibujar, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber un niño, un sombreado puede tener que ver con una habilidad artística y no con un elemento emocional. Entonces, si vemos que el niño, evidentemente, sabe dibujar, por ejemplo, un niño ya de 10 años o de 11 12 años que sabe dibujar muy bien y hace un sombreado, no podemos pecharlo por eso, porque tiene más que ver con la capacidad artística del niño que con indicadores emocionales. Entonces, ojo con eso. Entonces, el sombreado del cuerpo, de las extremidades, eso también tiene un significado. O sea, sombrear las manos, tacharlos, sombrear los pies. Incluso el sombreado puede tener que ver con remarcar, ¿no? Remarcar ciertas zonas del cuerpo. Pronunciada asimetría de las extremidades, importante, que tenga un brazo más largo que otro, una pierna más larga que otra, una oreja más grande que otra, o sea, que hay una simetría muy marcada, ¿no? Inclinación de la figura, importante, una figura inclinada, tal cual hablábamos del árbol inclinado, tal cual eso, una figura inclinada con más de 15 grados. Figura pequeña, es decir, menos de 5 centímetros de altura o que ocupe menos de la cuarta parte de la hoja. Figura grande, de 23 centímetros o más de altura o que ocupe las tres cuartas partes de la hoja. Y por supuesto, las transparencias. Las transparencias en todo dibujo, en toda prueba gráfica, pues es un indicador emocional importante, ¿no? Entonces, bueno, transparencia. Asimismo, tenemos los detalles especiales, ¿no? Que, por ejemplo, cabezas pequeñas, cabezas muy grandes también, ojos vacíos, círculos sin pupila, miradas laterales de ambos ojos, ojos viscos, dientes, o sea, dientes, colmillos, garras, brazos cortos que no llegan hasta la cintura, brazos largos que pasan de la rodilla, brazos pegados al cuerpo, manos grandes, manos omitidas, manos ocultas detrás de la espalda, en los bolsillos, piernas juntas, genitales, monstruos, o sea, figuras monstruosas o feas, grotescas, que tengan que ver con pesadillas, por ejemplo. Dibujar más de una figura, figura interrumpida por el borde de la hoja, llegan y no les da el espacio de la hoja. Línea de base, pasto, eh, figuras en el borde de la hoja, nubes, lluvia, nieve, sol, luna, en fin, detalle. Y por supuesto las omisiones, la omisión de los ojos, importante. En varones de 6 años y niñas de 5 años se puntúa la omisión de la nariz, la omisión de la boca, del cuerpo,
de los brazos a partir de los 6 años y en las niñas de los 5, omisión de las piernas, de los pies en los varones de los 9, en las niñas de los 7, y el cuello se puntúa desde los 10 años en los varones, en las niñas desde los 9. Aquí hay algunas interpretaciones de precisamente cada una de estos indicadores emocionales, ¿no? Vamos a ver un poquito para acá al medio para poder ver. Ajá. Entonces, tenemos, por ejemplo, que tenemos algunos indicadores emocionales que nombramos ahorita. Tenemos por aquí, por lo menos la integración, que hablé que era sumamente importante. La integración, pues podemos decir que es un problema emocional, ¿no? Pero aquí hay otros resultados de los indicadores emocionales en otras patologías, ¿no? Como por ejemplo, podemos ver que se presentan problemas de integración en niños agresivos también, o en niños que sufren de problemas psicosomáticos, ¿no? No se ve en el daño cerebral, ni en el mal desempeño escolar, etc. Entonces, igual el sombreado de la cara suele verse solamente en problemas emocionales. Del cuerpo suele verse en niños tímidos, o cuando por ejemplo hay niños que roban o que han robado algo, o que tienen la costumbre de robarse cosas, por ejemplo de compañeros de la otra escuela, son niños que suelen tachar las manos o omitirlas de plano. Bueno, fíjate que aquí habla sobre el sombreado del cuerpo, robo y tímidos, y sombreado de manos, precisamente robos. Entonces, bueno, la simetría, la simetría, justamente es en niños agresivos o en niños con daño cerebral, ¿no? De igual manera, la figura inclinada, figuras pequeñas, figuras grandes, transparencia. Y aquí vamos viendo dónde aparecen cada uno de estos indicados. Por lo menos genitales lo podemos ver netamente problemas emocionales, pero no dice otra cosa. Tres figuras espontáneas se ven problemas emocionales, problemas psicosomáticos, mal desempeño escolar. Fíjense que el mal desempeño escolar está asociado, por ejemplo, con problemas de integración, con problemas de figuras inclinadas, inestabilidad, monstruo o ansioso, niños ansiosos, ansiedad, bueno, figuras espontáneas, así que es ansiedad también. La omisión de la boca, mal desempeño escolar, generalmente son niños que mienten, el cuerpo, omisión del cuerpo o omisión de brazos, por supuesto. Les mencioné algunos indicadores que están relacionados con el mal desempeño escolar. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo justamente los indicadores emocionales, y vamos a estar viendo acá por lo menos estos dibujos que tenemos acá claramente tienen problemas de integración, ¿no? Entonces, indicadores generales, integración pobre, ¿no? Lo que estamos diciendo. Problemas de integración. Dificultad manifiesta en agrupar debidamente las diferentes partes del dibujo. El dibujo tiene uno o más elementos separados, ¿no? Lo vemos aquí, donde aquí está el brazo, aquí está otro brazo, creo. No sé si es la cara o la cabeza es esta. Entonces, todo es un desastre, ¿no? El dibujo tiene uno más elementos separados, no se unen al resto del dibujo. Es un factor muy presente en niños más pequeños o inmaduros, como les dije, de 5 años, más o menos 4 y medio, y no tiene validez antes de los 7 años en niños y de los 6 años en niñas. Es decir,
Niños de 6 y 5 años es válido que tengan todavía presentes problemas de integración en el dibujo, ¿no? A partir de esta edad, el indicador se da en pacientes clínicos agresivos y en general en alumnos con problemas de aprendizaje, tal cual lo vimos aquí. El sombreado. Como vemos, bueno, según diferentes expertos, se trata de un indicador de ansiedad y angustia. O sea, como lo dijimos hace un rato, el grado de sombreado correlaciona con la intensidad de la angustia del niño. No obstante, el sombreado es habitual en niños pequeños y en esta población no sería un indicador. El sombreado de la cara, por ejemplo, es bastante inusual a cualquier nivel de edad, por tanto es un indicador emocional válido para todos los niños entre 5 a 12 años. El sombreado del cuerpo o extremidades es común en niñas hasta los 7 años y en varones hasta los 8. No es un indicador válido hasta los 8 y 9. El sombreado del cuerpo indicaría ansiedad por el mismo. Y sombreado de las manos o cuello es válido a partir de los 8 años, preocupación por alguna actividad real o fantaseada con las manos. Ojo con eso. Problemas emocionales, timidez, agresividad o robo. Respecto al cuello, sencillamente esfuerzos por controlar los inputs. Tenemos aquí un dibujo bastante asimétrico. Fíjense que lo que hablábamos allá hace un momento, ¿no? Que hay una asimetría marcada en las extremidades. Tenemos que es muy presente en niños agresivos, sujetos con lesión cerebral, o sea, daño orgánico, y por supuesto alumnos de educación especial. No presente en buenos alumnos o en niños tímidos, es decir, no es un indicador de mal desempeño laboral o timidez. En algunos casos puede verse a una torpeza motriz, también por eso es que hay que observar al niño que se evalúa, ¿no? Porque puede tener problemas para dibujar por un tema de la pinza, que no agarra bien el lápiz, le cuesta, hace fuerza, se cansa. Entonces, bueno, escasa coordinación visomotora y una lateralidad contraria o cruzada.